Hola amigos, muy buenos días. Hay una enfermedad mortal, un cáncer que acaba con la vida de las personas en su relación con Dios. Y esa enfermedad mortal se llama incredulidad. Vamos a leer hoy en Marcos capítulo 6 versículos del 1 al 13 y leo para ustedes. Dice así: Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que lo oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican esos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos e imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. La única vez que pareciera, no es así, pero que pareciera que la omnipotencia de Dios se ve limitada, es cuando hay incredulidad en el corazón del hombre. Hay una frase que se repite en el Antiguo Testamento en donde el profeta exhorta al pueblo de Dios respecto de los corazones endurecidos. Y es que el corazón del hombre, cuando ha caído en desobediencia, y me refiero a Adán y Eva, es un corazón que tiende a endurecerse. ¿Qué significa que se endurezca? Que le resulta muy difícil poder concebir la existencia de un Dios creador, de un Dios soberano. Y en este momento le resulta difícil, imposible poder creer que ese Dios soberano se hizo hombre en Jesucristo y que Jesucristo es el Mesías, es el Salvador, el que viene de parte de Dios para revelarnos a Dios, para darnos a conocer a Dios. Y lo que está pasando aquí en este pasaje es que se presenta una circunstancia que se ha hecho muy famosa, que el profeta no tiene honra en su tierra. Después de haber estado con la mujer que tenía flujo de sangre y en la casa de Jairo, despertando a su niña de 12 años, se va a Nazaret, que es su tierra natal. Y empieza a predicar el evangelio y empieza a obrar milagros. Y las personas que le conocieron cuando él fue un jovencito, cuando él fue un joven que trabajó de carpintero, tal vez los amigos con los que creció, decían: pues ¿de dónde saca este hombre ese conocimiento y de dónde viene ese poder en sus manos? Y dice que se escandalizaban, dice la última parte, que Jesús se quedó asombrado de la incredulidad de ellos. Queridos amigos, hay una verdad en la Biblia. Nuestro corazón, de nuestra naturaleza que hemos heredado de Adán y de Eva, es un corazón endurecido, es un corazón rebelde, es un corazón indispuesto, es un corazón contra la voluntad de Dios. Ese es de manera natural. Jesús dijo: el reino de Dios se ha acercado, está presente, y el reino de Dios estaba siendo real a través de su presencia. Y de manera natural las personas se resisten al reino de Dios. De manera natural las personas se resisten a la existencia, a la presencia de Dios en sus vidas. Esto no es nuevo. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, en uno de los primeros libros, en Éxodo, vamos a leer cuando el pueblo de Dios salió de Egipto rumbo a la tierra prometida, y en el desierto Dios manifiesta su presencia de muchas maneras. En el Antiguo Testamento, allá en el libro de Éxodo, leemos cuando el pueblo de Dios fue llevado por Moisés, el libertador, fuera de Egipto, llevado a la tierra, al desierto, rumbo a la tierra prometida. Dios de muchas maneras expresó su presencia en medio de ellos, a través de la nube en el día, la columna de fuego en la noche, el maná y muchos eventos más, como haber cruzado el Mar Rojo. Sin embargo, en el pueblo se mantuvo la incredulidad y Dios se enojó con su pueblo, y en 2 o 3 ocasiones Dios les castiga. Inclusive, una de las razones por las cuales Dios dijo que esa generación no entraría a la tierra prometida era porque habían caído en la incredulidad y le dijeron a Dios: para eso nos sacaste de Egipto, para venir a que muriéramos aquí en el desierto. Queridos amigos, el cáncer que puede llevarnos a la muerte, a la destrucción final,
es la incredulidad. Por otro lado, vamos a ir al versículo 7 en adelante y dice: Jesús recorría los alrededores enseñando al pueblo de pueblo en pueblo, reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió: cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a todos, a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Tenemos la otra cara de la moneda. En otro momento, al inicio de Marcos, hablamos de personas que seguían a Jesús a cierta distancia, los maestros de la ley, para juzgarle, para criticarle, para ver en qué, según ellos, podía estar faltando a la ley. También vimos a las personas que le seguían por su urgencia, porque les urgía ser sanados, recuperar su salud. O porque tenían un demonio y querían ser liberados de sus demonios. Ahora tenemos a personas que simplemente ven a Jesús y no creen en Él. Y vamos a ver cómo Dios marca una diferencia con aquellos que Él llama, que reciben su llamado, que aceptan su llamado, que se someten a vivir bajo su reino y son colaboradores en el extendimiento del reino de Dios. Y tenemos el caso de los 12. Jesús llamó a 12 personas para que fueran sus discípulos. Él dijo desde el principio: vengan y yo los haré pescadores de hombres. En este pasaje es la primera vez que Jesús los envía a que vayan a pescar hombres, a que vayan a predicar el evangelio. Y Jesús hace algo muy importante. Él les confiere de la misma autoridad que Él tiene para que también ellos puedan sanar, para que también puedan echar fuera demonios. Pero Jesús está estableciendo y le dice: vayan, y si en algún lugar no los reciben o no los escuchan, sacúdanse los pies con testimonio contra ellos y vayan, aléjense. ¿Qué era lo que le estaba pasando a Jesús en Nazaret? Personas que no le estaban escuchando. Amigos, la más grande lección esta mañana: lamentamos mucho por aquellas personas que tienen su corazón tan endurecido que cuando escuchan del evangelio se resisten a someterse al reino de Dios, al evangelio del Señor Jesucristo. Ellos simplemente no pueden creer que Jesucristo sea Dios y que Jesucristo hoy día sea Rey y Señor. Y por lo tanto se mantienen a la distancia, dudan de lo que Dios puede hacer en la vida de los hombres. Pero por otro lado, tenemos aquellos hombres que con un corazón sencillo reconocieron el reino de Dios y vinieron ante Él sometiéndose a su autoridad. Y lo que sucede con esos hombres es que son usados por Dios para llevar el evangelio. Querido amigo, querida amiga, te he mencionado varios personajes. ¿Cuál de ellos eres tú? Porque el evangelio se ha escrito para dejar testimonio de aquellos que dijeron sí al llamado del Señor Jesucristo. Y después de haber dicho sí, lo que pasó es que ellos se convirtieron en pescadores de hombres. Ellos replicaron el ministerio del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo se dedicó a predicar y enseñar, ahora también ellos predican y enseñan. Si Jesús sanaba y expulsaba demonios, ahora también ellos lo van a hacer. Así es que es un momento de reflexión y que tú puedas pensar: ¿qué tipo de persona estás siendo tú frente a Jesús? ¿Eres tú víctima de ese cáncer de la incredulidad? ¿Te cuesta tanto trabajo poder reconocer el reino del Señor Jesucristo en tu vida? ¿Eres de las personas que solamente le buscas por una urgencia? ¿Eres de las personas que se mantiene criticando a los cristianos y lo poco que lee de la Biblia y lo tergiversa y afirma que la Biblia se contradice? ¿O eres tú de las personas que simplemente se mantiene a la distancia diciendo: yo no creo en eso, la Biblia no es verdad, Jesucristo nunca existió? Querido amigo, querida amiga, el cáncer que te puede llevar a la destrucción es la incredulidad. Aquí hay testimonio de personas que recibieron a Jesucristo como el Mesías, como Señor y Salvador, y después fueron y le sirvieron.
Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra que hoy nos das, porque podemos ver el testimonio de cuando Jesús fue a Nazaret y sus parientes, sus amigos de la juventud, de la infancia, no creyeron en Él. Y tú mismo te admiraste de la incredulidad de ellos. Te ruego, Padre Celestial, que tú mires al corazón de las personas que miran este video y que puedas romper ese corazón endurecido por el egoísmo, por la rebeldía, y que puedas poner en ellos un corazón dispuesto, un corazón sensible a escuchar tu voz, a obedecer tu voz. Te ruego, Señor, sálvanos de nuestro egoísmo, sálvanos de la dureza de nuestro corazón. Quebranta nuestro corazón y siembra en nosotros la semilla de la fe, la semilla del reino de los cielos, para que pueda dar fruto, que también nosotros, al igual que los apóstoles, podamos ir y compartir de tu reino con aquellos que no te conocen. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.